Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a una clase más de física. El día de hoy vamos a estudiar el tema de luz, tanto como onda y como una partícula. Ya habíamos estudiado anteriormente lo que eran las ondas, las características de las ondas y cómo se propagan, ¿verdad? Esta vez vamos a ver el tema de la luz, ya que la luz se compone tanto como onda o también como una partícula. Ya vamos a explicar cuál es este concepto dual entre onda y partícula que solamente tiene la luz. Empecemos por el concepto de lo que es luz. La luz, junto al sonido, es uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza, cuya transmisión tiene lugar mediante ondas. La óptica es la parte de la física que estudia la naturaleza de la luz, el modo en que se propaga y los fenómenos luminosos que se producen de su propagación. Para comprender la importancia de esta ciencia, basta recordar la utilidad práctica de algunos instrumentos ópticos, como las gafas, las cámaras fotográficas, el microscopio o el telescopio. Entonces, todos estos instrumentos, todos estos objetos trabajan a través de la luz, capturan la luz que se proyecta, que se refleja en los objetos, en el caso de las cámaras y el microscopio, o también pueden amplificar o reducir la luz, como es el caso de los lentes o de la lupa, ¿verdad? Entonces, la luz también es una onda porque se propaga, así como lo hace el sonido, la luz también se llega a propagar. Por esa razón, es fácil de observar. ¿Cómo es la luz como una onda? La luz es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no requieren medio material alguno para su propagación. Es decir, las ondas que nosotros estudiamos antes, las que colocamos como ejemplo el sonido, las ondas que se forman en el agua, las ondas que se forman al balancear una cuerda, esas ondas son ondas mecánicas y necesitan de un medio para propagarse. Cuando nosotros lanzamos una piedra al agua, esas ondas se dispersan, pero a través del agua. Hace falta el agua para que se produzcan esas ondas. Cuando se emite sonido, las ondas de sonido necesitan el aire para poder propagarse. Si no hay aire, no se pueden propagar. Por ese motivo, en el espacio no existe el sonido. Igualmente, el calor también es una onda. Por ejemplo, al tener una llama encendida, esa llama para propagar su radiación, su calor, necesita también del aire para poder propagarse. La cuerda, el ejemplo que habíamos colocado de la cuerda, al moverla hacia arriba y hacia abajo, crea ondas. El medio mediante el cual se mueve esta onda es a través de la misma cuerda. Pero en cambio la luz no necesita de un medio para propagarse. Por eso la luz del Sol llega a la Tierra después de recorrer una gran distancia en el vacío del espacio. Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas físicas como el agua, no requieren de un medio para propagarse. Bien, si recordamos un poco lo que eran las ondas en el agua, estas se generan al momento de que su superficie se altera mediante un objeto o mediante un movimiento, etc. Con la luz es algo similar. Recuerdo que yo les había enviado una tarea de buscar por qué motivo la luz brilla en la noche a pesar de que no hay una fuente de luz. Eso es porque el Sol, al ser una fuente de luz, emite su luz en forma de ondas. Aquí podemos observar en líneas cómo se distribuye la luz. La luz se distribuye directamente hacia la Tierra, pero solamente una parte, la que está apuntando hacia el Sol, es la que tiene esa luz. Sin embargo, su otra parte está oscura. Por esa razón existe el día y la noche. Pero también la luz, al ser una onda, se propaga en forma transversal, en forma oblicua. Es decir, las ondas se forman de esta forma. Las ondas de luz siguen propagándose y parte de esa luz es capturada por la luna en un efecto llamado reflexión, según lo que les había mandado a consultar. Entonces la luz consiste en una forma de transmisión de energía que se propaga mediante ondas electromagnéticas y es capaz de estimular el sentido de la vista. Es decir, la luz, a pesar de que es una onda electromagnética, puede ser vista. Hay ondas electromagnéticas que no se pueden ver, como es el caso de la señal de Wi-Fi, como es el caso de la señal de televisión, de la señal de telefónica. Son ondas que existen, pero que no se pueden observar. La luz no tiene esta característica, ya que es una onda, pero puede ser observada. Y puede ser observada debido a que es una partícula también. ¿Qué es la luz como una partícula? Una partícula consiste en un pequeño objeto al cual puede ser atribuido varias propiedades físicas y químicas, tales como un volumen o una masa. Es decir, las partículas
tienen un peso, ya sea grande o pequeño, pero tienen un peso. Un ejemplo de partículas es el polvo, la arena, la sal, el azúcar. Estas son partículas, son diminutos objetos maleables, es decir, manipulables. La luz también obtiene estas partículas. Ahora consideremos que la luz es transportada en paquetes discretos, que se llaman fotones. Cada fotón es una partícula y viaja en línea recta desde la fuente emisora hasta alguna superficie. Entonces, las partículas tienen esta particularidad, que se pueden mover en direcciones, en línea recta principalmente. Si yo tomo una partícula de polvo y la suelto, esta caerá hacia el suelo atraída por la gravedad en línea recta, ¿verdad? Con la luz sucede lo mismo. La luz puede ser manipulada en línea recta. Un ejemplo de eso son las linternas. Las linternas producen luz y esta luz puede ser dirigida en línea totalmente recta hacia un punto y concentrarse en un punto. Y además podemos observar que entre más lejos sea el punto hacia el cual se apunta con la linterna, el círculo de luz es mucho más grande, ¿verdad? Eso también es porque la luz funciona como una onda y como una partícula. Al ser una partícula, nos permite concentrar la luz en un punto específico. Aquí podemos observar también cómo la luz se distribuye en sus colores primarios o los colores del arco iris que habíamos visto en un ejemplo anterior. El sol, al ser una luz blanca, al entrar en contacto con un prisma de cristal transparente, distribuye todo el espectro visible de la luz en sus colores básicos. Aquí una cosa interesante. Los colores de los objetos que nosotros conocemos no se deben a que el objeto sea precisamente de ese color. Por ejemplo, un plato no es blanco porque la cerámica con la que fue hecha es blanco, no es así. Se debe a que la luz que se proyecta o que absorbe el material del que está hecho el plato refleja únicamente la luz blanca. Los objetos que son de color rojo, como por ejemplo los tomates, igualmente su superficie contiene material necesario que solamente refleja o captura la luz roja de la luz blanca al momento de distribuirse la luz. Por esa razón existen las personas que sufren de astigmatismo o de algún otro tipo de enfermedad, lo cual no les permite ver estos colores. Estas personas ven los objetos con colores diferentes a los que nosotros vemos. Bien. Veamos ahora lo que es la propagación de la luz. La luz, ya vimos, se propaga como una partícula y también se propaga como una onda. Hay dos tipos de propagación. Hay los objetos que son luminosos y objetos que en cambio absorben esa onda de luz. Los objetos luminosos son aquellos que emiten luz propia, como una estrella o una bombilla o un foco. La emisión de luz se debe a la alta temperatura de estos cuerpos. A partir de 500 grados, los cuerpos empiezan a emitir una luz suave y rojiza. Es como en el caso de la llama del fuego. Esta llama alcanza esa temperatura y debido a eso empieza a emitir un tipo de luz. Algunos ejemplos de esto tenemos las bombillas y tenemos también las velas, las cuales son objetos luminosos, es decir, que llegan a producir luz. Igualmente está el sol, las estrellas, etc. La luna no es un objeto luminoso porque no tiene su propia luz. Y tenemos luego los objetos iluminados. Son aquellos que podemos ver gracias a que reflejan la luz que reciben, como un libro o un cuadro. Estos objetos no son visibles si no se proyecta luz sobre estos. Los tipos de objetos luminosos iluminados son opacos, translúcidos y transparentes. Los opacos son aquellos que no dejan pasar la luz, como es la mayoría de objetos físicos que nosotros conocemos. Los celulares, los platos, las tazas, los libros, esta alcancía, por ejemplo, es un objeto opaco porque no deja que pase la luz. Los objetos translúcidos son aquellos que permiten que la luz pase, pero en una cantidad limitada, no totalmente. Es el caso de las botellas de vidrio, pero las botellas que son de colores, las botellas azules, las botellas marrones. Estas botellas, a través de estas botellas, podemos observar, ¿verdad? Pero no podemos observar totalmente lo que está del otro lado. Eso es porque no dejan que toda la luz pase. Y luego están los objetos transparentes, los cuales
permiten que la luz pase en su totalidad, como es el caso de los cristales, los vidrios, también algún tipo de plástico. Estos son objetos transparentes porque dejan que la luz pase en su totalidad y es algo difícil de captarlos a pesar de que reciban luz propia. Veamos ahora la velocidad de propagación de la luz. Sabemos que la luz se propaga de una forma bastante rápida, pero dependiendo de los objetos o dependiendo del medio, la luz tiene cierta velocidad. La velocidad con que se propaga la luz depende de las características del medio en el cual se está propagando. Cada medio material está caracterizado por un número que llamamos índice de refracción. La fórmula para calcular la velocidad de la luz es la siguiente: V es igual C sobre N, donde V es la velocidad de la luz en el medio, es decir, en el medio que queremos calcular. C es la velocidad de la luz en el vacío del espacio o en el aire, que siempre será 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. Y N es el índice de refracción del medio. Todos los medios posibles tienen un índice de refracción ya calculado. El agua, el aire, la madera, algunos objetos como estos ya tienen el índice de refracción calculado. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica o cómo se calcula la velocidad de propagación de la luz. También recordar que el índice de refracción de un medio es un número mayor o igual a 0. Es decir, la velocidad del medio siempre será mayor o igual a 0. Que la velocidad de la luz en el medio es menor o igual que c. Es decir, la velocidad de la luz del medio será menor a la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, esta velocidad del medio deberá ser menor a 3 por 10 a la octava. Veamos un ejemplo. El agua es un medio de propagación de la luz más denso que el aire. El índice de refracción del agua es n igual 1,33. Determina la velocidad de la luz en este medio. Para esto utilizamos la fórmula que explicamos hace rato. Necesitamos los valores. Primero, sé que es la velocidad en el vacío del espacio, que siempre será 3 por 10 elevado a 8 o a la octava metros sobre segundo. Y necesitamos el índice de refracción del medio. Como en este caso, la luz se va a reflectar por el agua, entonces su índice de refracción será de 1,33. Reemplazamos estos valores en la fórmula. Tenemos B es igual 3 por, este punto significa por 10 elevado a la 8 metros sobre segundos, dividido o sobre 1,33. ¿Cómo resolvemos esto? Muy fácil. Pues lo que debemos hacer es tomar el 3 y dividirlo para el índice de refracción del medio. En este caso debemos dividir para 1,33. Dividimos 3 para el número de abajo, en este caso 1,33, y nos queda de resultado 2,26. Al realizar la división de 3 para 1,33, nos queda 2,26. Lo único que hago ahora es bajar el resto de la parte superior, es decir, 10 elevado a la octava metros sobre segundos. Y esta es la velocidad de propagación de la luz en el agua. 2,26 por 10 elevado a la octava metros sobre segundo. Así es como se aplica la fórmula de la velocidad de la luz. Y en base a esa explicación tendrán que resolver las actividades de su ficha pedagógica. En su ficha pedagógica tendrán que resolver 3 preguntas en la parte de resolución de un problema. Tenemos tanto el sonido como la luz son formas de energía que se propagan mediante ondas. ¿En qué se diferencia estas dos clases de ondas? Ya lo habíamos explicado en el video. Literal B, ¿qué se entiende por objeto luminoso y por objetos iluminados? Nombra 2 ejemplos de ambos. Y finalmente, un ejercicio práctico: determina el valor de la velocidad de la luz en un vidrio cuyo índice de refracción vale 1,75.